Más temprano compartimos la crónica de Nausicaa Palomeque ayer en esa marcha grande, multitudinaria, que partió de la explanada de la universidad o de la Universidad de la República y llegó hasta la Torre Ejecutiva. Vos, Sueco, también contabas que la recorriste, eran 7, 8 cuadras por lo menos, bien nutriditas, además, ¿no? Algunas de ellas más espaciadas, pero claro, muchas de ellas con mucha gente bastante apretada. Además se venía de una marcha que teníamos la crónica de Emiliano también de la mañana, y ayer lo compartíamos, de una marcha del paro parcial en la mañana, donde muchos de esos gremios también participaron, también de 6, 7 cuadras, ¿no?, en el acto que hubo allí frente a una escuela cerca del Palacio Legislativo. Y en la marcha de ayer, en la de la tarde, vuelvo a esa marcha de docentes, de estudiantes, escuchamos un poco los reclamos de los estudiantes, un compilado de reclamos de estudiantes, de lo que decían, y ahora vamos a escuchar a un docente, en este caso es un docente, se llama Darwin Leguízamo, es profesor de matemáticas de Canelones de 31 años, y en el medio de la marcha, caminando por 18 de julio, Nausicaa lo entrevistó con su visión, su problemática, su vida, y a partir de su vida, muchos temas que son generales y que estamos escuchando hoy en día, de su vida laboral, estoy hablando, ¿no? Obviamente. Así que vamos a compartir esta entrevista, es una breve entrevista que realizó allí en la marcha. De fondo, los cánticos, las bombas, el murmullo, de fondo una locura general, pero esta historia mínima, digamos, dentro de esa locura máxima es lo que compartió Nausicaa con Darwin Leguízamo, el profesor canario. Bien, soy Darwin Leguízamo, docente de matemática, y trabajo actualmente en el Liceo de Progreso, en el Liceo de Canelones y en la UTU de Canelones. ¿Y dónde vivís? Vivo en la ciudad de Canelones. ¿Cuántas horas tenés? En total tengo 44 horas. ¿Eso cómo se traduce en una jornada de trabajo? Y, por ejemplo, un lunes me levanto a 6:30 de la mañana y salgo hacia la ciudad de Progreso. Ahí en la mañana tengo 2 horas de clase. Alrededor de las 10 de la mañana regreso a Canelones, paso por mi casa, cambio los libros, cuadernos y voy a la UTU de Canelones. Y tengo 3 horas, vuelvo alrededor de 2:30 a mi casa, como algo y a las 3:30 entro en el Liceo de Canelones, en el Tomás Berreta, hasta las 7:30 de la tarde y ahí culmina la jornada. Después volver a casa, rever lo que pasó durante el día, planificar el comienzo de jornada del día siguiente. En un día normal eso me lleva aproximadamente a las 10 de la noche, 10:30. ¿Cuántos estudiantes tenés en total? Tengo la suerte de ser profesor de matemática y poder llegar a tomar 44 horas. O sea, suerte en el sentido de lo salarial, porque en realidad la carrera docente está pensada para que uno ejerza 20 horas de docencia directa y luego tenga el tiempo de llevar todas las demás tareas que implica esas 20 horas dentro del aula, ¿no? ¿Sos un profesor egresado? Profesor egresado de matemáticas, exactamente. Entonces, tengo la posibilidad siempre de llegar a sacar horaria. Hay asignaturas que nunca van a poder pasar de las 20 horas semanales de docencia directa. Por cuestiones económicas tomo las 44 horas y bueno, después a someterme a esas condiciones todo el año, ¿no? ¿Tenés familia? ¿Tenés hijos? Vivo en pareja con mi novia y no tenemos hijos. Así que no sé cómo voy a hacer cuando lleguen los niños. Esa es la realidad. A veces me pongo a reflexionar sobre cómo hacen los compañeros que tienen otras responsabilidades además de la docencia, que en mi caso estoy dedicado a pleno a eso. Hay jornadas que me levanto 6:30 de la mañana y me termino acostando 11, 12 de la noche y todo el día pasó en torno a la docencia. Más allá del tiempo en aula, el tiempo de ver qué hago el otro día. Siempre el que toma 20 horas va a intentar tener más para poder subsistir. El que llega a 30 horas teniendo grupos de 3 horas, tiene 10 grupos. Esas materias de 3 horas generalmente son materias del ciclo básico. En grupos de 30 a 35, estamos hablando de 350 a 400 alumnos, dependiendo del contexto. En términos de condiciones de trabajo, condiciones edilicias, material bien, para preparar las clases. ¿Cómo? Hay de todo. El Liceo Departamental de Canelones es un liceo de condiciones de trabajo bien, el local está bien. El Liceo de Progreso, por ejemplo, es un liceo superpoblado. Un liceo que ha perdido espacios físicos del patio porque se ha llenado de aulas móviles, ahora está 5 o 6 aulas móviles. ¿Qué son aulas móviles? Las aulas móviles son aulas móviles o contenedores que son adaptados para aulas, que codicen ante la falta de salones, alquila esas aulas. Son latas y a veces no son latas, pero la realidad es que no tienen una aislación térmica adecuada y complica un poco el trabajo. Por ejemplo, en mi caso en invierno, llegar a 7:30 de la mañana al liceo nos llevaba 20 minutos para entrar en clima de trabajo, poner calefactores, tratar de que eso tome temperatura, pero realmente era muy frío. Pero bueno, más allá de eso,
Los liceos tienen dotados muy pocos materiales, los docentes cargan su presupuesto con todo lo que tiene que ser para el trabajo en aula. Les decía, fotocopias, marcadores, tizas de colores si necesario, útiles de pizarra, en mi caso, por ejemplo, que el liceo no tiene los suficientes. Uno nunca va a dejar de hacer las cosas porque lamentablemente lo tenemos asumido. Una de las quejas es la falta de psicólogos. Siempre dicen, nos tenemos que hacer cargo de cosas que no nos Exactamente. Surgen emergentes en los grupos, alumnos que tienen determinadas carencias que escapan a nuestras posibilidades, donde necesitamos alguna orientación que nos diga por dónde ir con esos alumnos. La verdad que estamos muy solos, problemas psiquiátricos, problemas de aprendizaje, y más allá de que los docentes alguna formación al respecto tenemos, nos falta la formación específica, o nos falta alguien y los tiempos de que alguien se siente con nosotros a orientarnos y a preparar cómo avanzar para que realmente ese alumno pueda aprender. Darwin Leguízamo, el profesor de matemática de Canelones, él contaba la UTU de mañana, el liceo Tomás Berreta de tarde, esa jornada, y planteaba algunos de los problemas. Uno edilicio, más allá del salarial, ¿no? Uno edilicio, las aulas móviles que describía. Algunas son latas, otras no son latas, pero igual en algún caso llevaba 20 minutos calefaccionar en invierno para poder arrancar la clase, que llegar más temprano para calefaccionar. Eso es un problema de edilicio. Ahora hablar del liceo de Progreso también con un problema edilicio importante que no se solucionó en 5 años. Vamos a escuchar ahora la segunda parte. Y otro problema que ha estado aquí en la columna de educación de Pedro Ravela muchas veces es cuántas horas trabaja el docente y cuántas tiene que trabajar. Yo tengo suerte, soy de matemática, decía Darwin. Puedo tomar muchas horas. 44. No hay tanta oferta de horas docentes y por eso puedo llegar a todas esas horas. Claro, ante la demanda tomo 44 horas y ahí empieza, no es lo ideal, no tengo cómo planificar. Y vamos a escuchar esta segunda parte que dice que hace una planificación muchas veces general. Incluso para el sexto que es de economía de una orientación, de una orientación y el sexto de otra. Claro, porque economía y arquitectura no serían las mismas matemáticas. Dice ¿no? otras dos, ahora no me acuerdo exactamente lo que escuchamos, pero bueno, dice, tengo que hacer planificaciones generales, porque claro, el tiempo no da para la planificación específica, mucho menos para diversificar según los alumnos y las condiciones. Personalizar la educación. Exactamente. Bueno, esta segunda parte de la nota con Nausica Palomeque, que como ustedes escuchan, el audio de fondo, bombas, estruendo. Caminando por 18 de julio rumbo a la Plaza Independencia. Exactamente, desde la universidad a la Torre Ejecutiva. En realidad, el docente termina haciendo una planificación general. O sea, cuando tú no tienes tiempo de hacer una planificación adecuada, ¿qué haces? Tiras una planificación general para todo el grupo. ¿Qué estás haciendo ahí? Bueno, desatendiendo la diversidad. Intentas llevar un nivel medio a la clase, desatendiendo a los chiquilines con mucha carencia y también desatendiendo a los chiquilines que necesitan quizás alcanzar mayores niveles porque sus capacidades le permiten. O sea, no hay una atención adecuada a la individualidad de los alumnos. ¿Sabes qué te pasa que prepares medio la misma clase para todos los grupos? Puede pasar, sí. Si los tiempos no dan, puede pasar. Por ejemplo, la misma materia en sexto de medicina y tengo sexto de economía, bueno, puede pasar que prepare lo mismo, no atendiendo a la diversidad de los grupos. Porque si los tiempos no me dan, algo tengo que planificar, sin atender realmente a la realidad de los grupos. Los tiempos no dan. Vos me dijiste que tenés 43. 44. ¿Cuál es tu salario? El líquido estaríamos hablando entre UTU y secundaria de alrededor de los 34.000 pesos más o menos. De lunes a viernes, ¿verdad? De lunes a viernes, docente egresado y grado 13, ¿no? Que también, además de cobrar la compensación por el egreso, cobro la compensación por el grado. O sea que sos grado 3, quiere decir que hace cuánto que estás dando clases. Y bueno, 10 años, en este caso, soy 10 años dando clases. ¿Cuántos días llevas sin dar clases? Más o menos 10 días, 11 días sin clase. ¿Cómo te impacta eso en términos de tu salario? Y bueno, el salario no percibido es la realidad. La forma de sacar adelante la situación cuando lleguen esos descuentos. Son más reivindicaciones además del salario, ¿verdad? Sí, la reivindicación es en parte por salario, pero hay una preocupación que está muy arraigada en el cuerpo docente, que es no poder atender adecuadamente a la masa crítica de estudiantes. Pedimos más inversión en obra pública, pedimos más liceo, pedimos grupos más reducidos. Eso es fundamental para desarrollar nuestra tarea. Yo, conversando con algunos amigos docentes, nos preguntábamos, si nos dicen, bueno, tu salario no va a crecer como lo estás pidiendo, pero las condiciones de trabajo, trabajar con grupos reducidos, permitir que los alumnos realmente sean incluidos en la educación, con aprendizaje verdadero y con calidad, yo creo que firmamos. A mí me dicen, te mantengo tu salario, no va a crecer como estás esperando, pero te doy esas condiciones de trabajo que realmente van a hacer que tus alumnos salgan adelante, la mitad de los docentes de esta marcha te lo firman.
Ustedes saben igual que les complican bastante la vida a los padres, ¿no? Que tienen como los horarios, las rutinas, llevan al niño al liceal. Está bien, le complicamos mucho a los padres en la vida cotidiana, pero ¿quién sale a decir a un padre, a ver, tu niño en ciclo básico no está siendo incluido realmente? No hay posibilidades verdaderas de aprender en el ciclo básico hoy en día, y eso los docentes lo tenemos que denunciar. Aunque sea 1 o 2 semanas al año, alguien lo tiene que decir. Las demás semanas estamos en el aula. ¿Qué pasa con la calidad de educación que sostenidamente se va perdiendo y va cayendo en los últimos años? Te voy a dar un ejemplo bien concreto. En el Liceo de Progreso, que está superpoblado hace más de 5 años, en Progreso había previsto la construcción del Liceo 2 para el quinquenio pasado, cuando comenzó el gobierno de Mujica. Pasaron los 5 años, el liceo siguió en las mismas condiciones, se siguió superpoblando aún más y en el Liceo 2 aún no se ha puesto un ladrillo. Entonces, ¿qué pasó? ¿No se construyó nada? No se ha construido nada aún. Si le pregunta a un padre, ¿qué es peor? ¿Los 5 años que tus niños perdieron dentro de un liceo que los atendió mal, o las 2 o 3 semanas que los docentes nos dedicamos a denunciar eso y a pelear por eso? No toquen nada.